y voy a empezar y empiezo a compartir. Opioides. Tengo 20.000 pantallas abiertas, como verán. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Vamos a empezar con opioides. Bueno, los opioides salen de esta florcita hermosa. Sale el opio de acá. Si ven a alguien que quiere entrar y yo no lo estoy viendo, porque por ahora no veo a nadie que quiera entrar, pero si no, me avisan si ustedes ven que hay alguien, porque como estoy presentando no veo toda la pantalla. Cualquier cosa me avisan. Bueno, la dormidera o la amapola esta, la Papaver somniferum, que es el nombre científico, de esto, del opio, es de donde salió todos los opioides, incluido nuestra querida morfina, que es el analgésico más importante, más potente, digamos, que tenemos, ¿sí? Es el analgésico más potente que nosotros podemos tener, ¿sí? Por ahí van a escuchar hablar de opioides o de opiáceos. La única diferencia que hay entre opioides y opiáceos es que unos son sustancias, opioides son sustancias endógenas que las producimos nosotros mismos, y los opiáceos, digamos, son derivados del opio, sacado como la morfina, la codeína, fentanilo, remi, nalbufina o nubaína, que a veces la conocemos, la oxicodona, el tramadol, meperidina, diomina, todo eso son todos opiáceos. Pero generalmente lo vamos a usar como se usa, lo van a encontrar siempre como sinónimos. Opioides, opiáceos, es lo mismo. Así que unos son producidos a partir del opio, sintetizados, y otros son endógenos. Esa es la diferencia, pero a nosotros no nos importa. Simplemente es que necesitamos saber que sean estos opioides opiáceos, como quieran llamarlo, son unos analgésicos repotentes. Eso es lo más importante. Ahí está Yasmín. Bueno, cuando entre, si la veo, si se ven que está, me avisan, porque yo veo un poquito de los que están presentes. Yasmín, ¿entraste? ¿Podés escucharme? Bueno, acá pueden ver una parte de la célula en este gráfico y estamos un poco de lo de la farmacodinamia que estuvimos hablando. Fíjense, los cuadraditos amarillos son los opiáceos, opioides, como ustedes quieran. Y esto que está en azul, que parece una Y, que está en la membrana de una célula, son los receptores de los opioides. Entonces, cuando el opioide entra en ese receptor, fíjense que tiene una formita rectangular, igual cuadradita, justo para que entre ese opioide, va a producir todo un efecto fisiológico dentro de la célula. Fíjense acá la importancia, esto es lo que nosotros estuvimos viendo en farmacodinamia, ¿sí? Los receptores, que había receptores, estos receptores farmacológicos que podían estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo de una célula. Acá tenemos los opioides, y los opioides tenemos receptores, y ahora vamos a ver que hay varios tipos, y los vamos a encontrar en las células, en la membrana de las células, pero ¿de qué células? ¿De qué sistema? De nuestro sistema nervioso, ¿sí? De nuestro sistema nervioso central, ¿sí? En esas células, ¿cuáles son las células del sistema nervioso central? La neurona sería. Claro. Entre otras tenemos las neuronas, ¿sí? Esperen que no puedo. Ahí. Bueno, el mecanismo de acción es actuar en estos receptores. Si yo les pregunto a ustedes cómo actúan los opioides, actúan en receptores opioides que están en las membranas de las células de nuestro sistema nervioso central, y puede haber en algunos otros tejidos también, pero especialmente en nuestro sistema nervioso central. Nosotros, yo les dije que en la definición estaban los opioides, que eran los que producíamos endógenos. Y como endógenos tenemos las endorfinas, las encefalinas, son nuestros opioides endógenos, que los producimos nosotros mismos, nuestro cuerpo lo produce, ¿sí?
Lo habrán visto en biología, esto lo tendrían que haber visto. Bueno, y estos son nuestros opioides endógenos. Por eso la diferencia entre opioides y opiáceos. Los opiáceos serían los sintetizados, ¿sí? Los producidos por el hombre. Y nosotros los otros son los que producen nuestro propio cuerpo. Bien, bueno. Estos opioides, fíjense que no modifican el caudal del dolor, sino que solo la percepción que la persona tiene del dolor sin afectar las sensaciones. Bueno, como actúa sobre el sistema nervioso central, nosotros, es por eso que es tan potente. Recuerden que todo lo que es dolor tiene que ver con el sistema nervioso central. Entonces, como nos saca esa percepción del dolor, es por eso que es tan eficaz. Pero bueno, el mecanismo de acción es actuar como agonistas, si los quieren llamar, en los receptores específicos de para opiáceos. ¿Que están dónde? En el sistema nervioso central. Acá van a poder ver algunos, mu, kappa y delta son los receptores, pero bueno, algunos no se los pregunto puntualmente, sí les voy a preguntar cuáles son y dónde actúan, pero no les pregunto este cuadrito acá que lo tienen, no, pero cada receptor tiene, fíjense que ustedes si quieren ver, tiene los efectos que produce, si actúan sobre el MU, el receptor MU, analgesia, disminución de la movilidad digestiva, o sea, de los movimientos peristálticos. Por eso en los opioides, cuando se le da a un paciente, le produce constipación, es un efecto adverso la constipación debido a esta inhibición de la movilidad o la motilidad de nuestro aparato digestivo. Depresión respiratoria, o sea que cuando hay una sobredosis produce depresión respiratoria, y si hemos deprimido nuestro sistema respiratorio, obviamente que no podemos respirar y por ende se va a producir un paro cardiorrespiratorio. Dependencia física, esto generalmente producen adicción, cada vez necesito más cantidad de medicamentos de dosis para producir el mismo efecto, el paciente se vuelve adicto. Por eso es un poco lo que yo les decía de esta serie, que está re interesante si la quieren ver, que se llama Medicina Fatal. Van a poder ver cómo la forma en que se transforman estas personas y empiezan con la oxicodona, que es uno de estos opioides, y terminan en adicciones no solamente por oxicodona, cuando ya no puedan conseguir oxicodona, van a otras drogas, ¿sí? Es un tema preocupante porque pasa en todos lados. El fentanilo ya se está empezando a ver en Argentina porque varias veces se han encontrado y bueno, son drogas de abuso terribles, ¿sí? En Estados Unidos es una de las primeras causas de muerte, la sobredosis por fentanilo, ¿sí? Nosotros dentro de todos no tenemos, gracias a Dios que todavía no hay, debe haber seguramente, pero no hay en tanta cantidad. El receptor kappa que tienen acá también produce lo mismo y produce sedación igual que el MU, ¿sí? También el paciente va a estar como medio dormido, ¿sí? Está sedado según las dosis que se le dé de estos opioides. Para una cirugía es bárbaro, para un operatorio es bárbaro, pero no para tomarlo todos los días, ¿sí? Que eso es lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos pacientes con cáncer y están utilizando morfina y cada vez necesitan más dosis. ¿Sí, Ana? No, no pregunté nada yo. Ah, justo vi que se prendió tu. Bueno, y acá van a ver que hay un antagonista que aparece acá, que es la naloxona. Yo algo les había comentado, ¿sí? La naloxona bloquea el efecto de estos opioides, ¿sí? Cuando hay una sobredosis o yo quiero sacar al paciente de ese estado que está por los opioides, yo le doy naloxona y revierto el efecto, ¿sí? Cuando lo quiero destetar de un respirador, porque en el respirador tiene mucha morfina, tiene fentanilo el paciente, para tenerlo sedado, la sedoanalgesia que se le da, necesitamos sacarlo, empezar a destetarlo, como se llama, para que empiece a respirar solo,
Entonces les empezamos a dar naloxona para que revertir los efectos de los opioides y el paciente se pueda empezar a despertar y empezar a respirar por sí mismo, ¿sí? El respirador hace que vos respires, no respires solo, ¿sí? Te hace todos los movimientos y vos no haces nada, estás dormido. Entonces, a ese paciente hay que volverlo a la realidad y que vuelva a respirar lentamente. Bueno, se va haciendo de esa forma. Generalmente son pacientes que están mucho tiempo con el respirador y cuesta bastante. Con el tema de COVID se vio mucho porque eran pacientes que estaban muchos días con el respirador y bueno, los pocos que sobrevivieron, que estuvieron mucho tiempo, pues estaban unos más de 15 días, bueno, costó bastante ese destete, ¿sí? Porque tantos días con la medicación hace que como el paciente se vuelva adicto, ¿sí? Entonces, bueno, de a poquito se va sacando y vuelve a su normalidad. Pregunten si tienen alguna preguntita. Bueno, el efecto terapéutico principal de estos opioides es la analgesia, ¿sí? Lo importante acá es la analgesia, que es lo que produce, y son analgésicos espectaculares, ¿sí? La morfina, todo el mundo le tiene miedo por el tema de la adicción, pero bien utilizada, es perfecta. Es una droga vieja, digamos, o sea que conocemos todos los efectos adversos que puede tener, o sea que no nos vamos a llevar una sorpresa como con una droga nueva que nos puede aparecer un efecto que no conocemos. Esto lo conocemos y sabemos. El tema es saberlo manejar y que no terminemos con un paciente con abuso de morfina. Bueno, acá están los... ¿Sí? ¿Alguien habló, Ana? No. Bueno, no, porque veo que se prende tu luz, porque a lo mejor tenés el micrófono abierto y algún ruidito y prende y no escuchaba, estaba hablando y no Ay, escuchaba. Bueno, perdón. no pasa nada. Acá, por ejemplo, acá tienen todos los receptores. Mu, delta y kappa. Los mu hay 1 y 2 y delta y kappa. Ahí está detallado los efectos que producen cada uno de los receptores, pero esto no se los tomo, es para que es a nivel informativo, para que sepan y para que puedan ver también los efectos que producen los opioides. Generalmente actúan sobre todos estos receptores. Entonces, analgesia, sedación, náuseas, vómitos, constipación, porque dije que inhibía la motilidad intestinal, retención urinaria, fíjense, miosis, bradicardia, aumento de temperatura, tolerancia, dependencia, depresión respiratoria, ya se los había dicho, ¿sí? Sedación. Fíjense que son un montón de efectos adversos que pueden surgir en un paciente y yo tengo que estar alerta y saber qué me puede pasar, que al paciente le puede estar pasando algo de esto. Así que fíjense que constipación y retención urinaria, náuseas y vómitos, ¿sí? En algunas ocasiones también puede tener somnolencia, porque esa te da sedación, produce una somnolencia. Entonces el paciente está como dormido, a eso se llamaría más la sedación, ¿sí? Está medio dormido. Bueno, acá se pueden dividir como... Esto es lo que ustedes más o menos tendrían que saber de cuando hablan de opioides, saber dónde actúan, qué efecto producen, que son analgésicos y cuáles tenemos. Y bueno, acá vemos que están los mayores, que los llamamos, bueno, que son los más potentes, que es la morfina, el fentanilo, el remifentanilo. Estos 3 los utilizamos muchísimo en el hospital, pero después está la metadona, que es más bien vía oral esto. Oxicodona no utilizamos, meperidina dejamos de utilizarlo. Y sí, después utilizamos la codeína, porque la codeína es un opioide, pero es antitusivo, es un jarabe, pero se dispensa con una receta especial de triplicado, igual que todos estos opioides. Y el tramadol, que dentro de todo es un opioide menor, que se utiliza mucho para los dolores. Últimamente están pum para arriba de le dar tramador a todo el mundo.
Antes eran más escasos, ahora es como que no damos abasto con el tramadol, tanto en ampollas como en comprimidos, se utiliza muchísimo. Y tenemos que saber que los antagonistas de estos opioides, o sea, para revertir los efectos de todos estos, de los mayores o los menores que tenemos acá, utilizamos la naloxona, que es el antagonista, ¿sí? Es un fármaco que hace lo contrario o revierte los efectos de los opioides, ¿sí? Entonces, ante un cuadro de sobredosis o de intoxicación, nosotros lo que hacemos es utilizar la naloxona. O en el caso de un paciente que sale muy dormido de quirófano y lo queremos despertar, también usamos naloxona. O un paciente que tenemos en respirador, también se utiliza la naloxona, ¿sí? Esto es básico. O una indicación, una intoxicación que puede ser no intencional o intencional muchas veces, que vienen pacientes que te llegan a la guardia con una intoxicación, con una sobredosis, que ahora les voy a mostrar cuáles son los síntomas para que ustedes puedan ver bien cuáles son las 3 cosas que tengo que tener en cuenta en un paciente que puede llegar con una sobredosis. Bueno, como les dije recién, unos son analgésicos, la mayoría son analgésicos, antitusígeno o antitusivo, que son para calmar la tos, es la codeína. Antidiarreicos también es la loperamida, ¿sí? Que lo van a conocer. Y son sedantes también porque, bueno, sedoanalgesia producen también, así que, bueno, van a encontrar eso. Pero la codeína es antitusígeno, bueno, ahí lo tienen, la loperamida, que se utiliza para cortar la diarrea, un antidiarreico, es también un opioide, así que hay que tener sus cuidados como corresponde, ¿sí? Bien, fíjense que yo puse ahí edema pulmonar. La morfina se usa para aliviar la ansiedad en pacientes con disnea relacionadas con edemas pulmonares. Muchas veces se les da eso para calmarlos, ¿sí? Pero bueno, acá pueden encontrar los usos. Obviamente que acá las analgesias son para dolores, como vimos, severos, ¿sí? Como vimos en el primer video, en la escala del dolor, para un cólico renal, un cólico biliar, un infarto agudo de miocardio. Apenas llega un paciente con el dolor en el tórax, generalmente va a remitir un dolor terrible, que sea esté infartado ese paciente, se le da morfina para calmar el dolor. Dice que es similar a la pata de un elefante, como me está pisando una pata de un elefante. En traumatismos, ¿sí? Agudos, en pacientes quemados, en dolor postoperatorio, que eso les vuelvo a repetir, en los postoperatorios sin dolores bárbaros, porque el paciente se recupera mucho más rápido, sin problemas de infecciones intrahospitalarias. El dolor hace que se retrase todo. Entonces, un paciente sin dolor en el postoperatorio evoluciona mucho más rápido. En los cánceres terminales, obviamente que sí, y bueno, se le agregan alguna otra medicación al punto de cuando ya no tenemos vuelta atrás y hay que desconectar ese paciente porque está sufriendo mucho y no tenemos ninguna posibilidad de que ese paciente pueda recuperarse, ¿sí? Muchas veces se le agregan algún antipsicótico, algo otro sedante o algo para que ese paciente se desconecte de la realidad y no esté sufriendo sus últimos momentos, ¿sí? Es duro, pero se los tengo que decir porque es así, ¿sí? Muchas veces esta decisión el médico a veces lo propone, a veces lo propone la familia y dentro de la familia a veces se causan algún revuelo porque, bueno, nadie quiere tomar la determinación y es difícil y yo lo entiendo, pero bueno, si uno sabe que no hay vuelta atrás, que es cuestión de horas o de días y estirar la agonía del paciente, por ahí no está bueno. Pero eso es cada uno, cada familia, y bueno, y el médico se los propone porque debe proponerlo, eh, bueno, porque es como un tratamiento compasivo de ese paciente que no tiene un retorno y bueno, podemos como ayudarlo a que no siga sufriendo. Bien.
Dentro de este grupo, acá, bueno, están otra vez explicados más o menos lo mismo que les dije. Bueno, acá tienen la naloxona, que es el antagonista. Acá tienen los agonistas puros, que son todos los que actúan sobre los receptores que vimos recién de opioides. Y después, agonista-antagonista, tenemos la nalbufina. La nalbufina la llamamos la droga sucia porque en unos receptores actúa como agonista y en otros receptores actúa como antagonista. Entonces calma el dolor hasta un cierto techo, digamos, y después ya no. Y el paciente sigue sufriendo el dolor. Así que se la llama droga sucia porque no nos da un dolor, no nos calma el dolor, aunque yo siga aumentando la dosis, ¿sí? Porque como actúa sobre algunos receptores opioides, actúa como agonista y sobre otros receptores opioides actúa como antagonista. Entonces, por un lado calma el dolor y por el otro lado lo desbloquea, digamos, ¿sí? Entonces, no tenemos, no nos serviría. Así que la nalbufina se utiliza muchas veces en pediatría, cuando tienen que curar algún quemado, alguna de esas cosas así muy leve, pero no se utiliza para demasiadas cosas, ¿sí? Por ese efecto, porque tiene un efecto como que me pone un techo al dolor, ¿sí? Hasta ahí nomás y no sigo más. Así que bueno, es como que no es demasiada buena. Bueno, acá están todos los efectos que estaba diciéndole. Hoy yo les dije, fíjense acá los efectos adversos que producen. Aparte de acá están todos los efectos, ¿sí? Analgesia sería el efecto terapéutico, el resto son los efectos adversos. Fíjense, acá tengo el músculo del iris y cuando está actuando un opioide, se produce la miosis, una contracción. Si yo le miro el ojo a ese paciente, voy a ver un puntito chiquitito, ¿sí? Su pupila va a ser un puntito chiquitito, ¿sí? En cambio, con otra medicación por ahí veo midriasis y veo la pupila bien grande, ¿sí? Que cuando me voy a hacer un estudio al oftalmólogo vieron que nos agranda la pupila para poder ver, que salimos después que no vemos nada, bueno. Pero en el caso de que el paciente tenga opioides, se haya tomado opioides, vamos a ver la pupila bien puntiforme, bien chiquitita, ¿sí? Bien, a esos son todos los La efectos. otra vez, ¿Sí? yo vi, por ejemplo, con la ketamina, cuando lo van a sedar, que está con ketamina, cómo queda la mirada estable, o sea, fija, y Sí. no puede mover todo el ojo, sino que queda como, ¿cómo llamarlo? No sé, los abre grandes, más de eso no puede hacer, no dilata, no nada, No, nada, solamente queda es ahí, la sí, mirada fija y los ojos grandes. sí, Mm, esa es la ketamina. Pero estos, sí, fíjate cuando tienen morfina o fentanilo o sí, remifentanilo, vas a ver que la pupila es un puntito. Y cuando nos llegan con sí, sobredosis el paciente, bueno, esto lo paso porque es la nalbufina lo que acabo de decir recién, esto también, bueno, acá antagonista naloxona para que lo recargue, les quede bien. Eh, los efectos adversos frecuentes, náuseas y vómitos, eso le produce al paciente, el estreñimiento, porque bueno, se disminuye el peritalismo, somnolencia y sedación, eso lo vimos, la depresión respiratoria, deprime el sistema respiratorio, confusión, delirios, alucinaciones, también puede tener somnolencia, como les había dicho. Bueno, y esta no sé por qué la dejé tan clarita, tan chiquitita que no se ve nada. Bueno, en los ojos se ve la miosis, la pupila contraída, bien el puntito cardiovascular, esto produce hipotensión, así que hay que tener en cuenta esto de la hipotensión que produce en el paciente, es importante, porque un paciente que le colocamos o está tomando morfina o algún derivado o algún opioide, puede tener hipotensión y se nos puede caer, ¿sí? Algún paciente que se quiera levantar y está con el suero y tiene morfina, también se nos puede caer porque hacen hipotensión, ¿sí? Bueno, acá pueden ver también la depresión respiratoria, que esa es importante, ¿sí? Y especial precaución
en ancianos y pacientes que tengan problemas respiratorios. Bueno, ahí esa depresión respiratoria se va a ver más, va a ser más notable y bueno, voy a tener que tener más cuidado con esos pacientes. Bueno, tolerancia es lo que yo les dije hoy, que cada vez van a necesitar mayor dosis para producir el mismo efecto. Mayor dosis o empiezan a cortar los tiempos. Si, por ejemplo, se lo dieron cada 12 horas, se lo empieza cada 8, después quiere cada 6, cada 4, eso van a ver ustedes en el paciente que cada vez necesita más dosis para que le produzca el efecto. Bueno, ya ahí hay tolerancia, genera adicción. Otra vez el cartelito este, que me quedan 9 minutos restantes. Bueno, entonces eso ténganlo, esa tolerancia lleva a la adicción y bueno, es un problema. Esto es lo que les voy diciendo, lo más importante. Después ustedes márquenlo, resalten esto que les estoy diciendo, que es lo más importante. Después lean todo, pero esas son las cosas más importantes. Bueno, interacciones con otros medicamentos. Fíjense que si yo mezclo opioides con alcohol o con algunos medicamentos, como hoy vimos la pregabalina, gabapentina, que son neuropáticos, aumenta la depresión del sistema nervioso central. Con antidepresivos, estos son antidepresivos, aumenta el síndrome serotoninérgico. Bueno, no se los voy a preguntar así, pero sí que si yo tomo con otros depresores del sistema nervioso central, voy a tener mayor cantidad de efectos adversos de estos opioides. O sea que es terrible si yo combino opioides con depresores del sistema nervioso central, incluidos, fíjense, el alcohol, sedantes, hipnóticos, relajantes, ¿sí? No se debe hacer eso. Bueno, ojo la interacción, acá le puse de inhibidores de la recaptación de serotonina, especialmente con tramadol, porque, bueno, produce doble riesgo de síndrome serotoninérgico. Y con la pregabalina aumenta el riesgo de la depresión respiratoria. Esto del síndrome serotoninérgico, bueno, aumenta la serotonina. Después, cuando veamos la parte de antidepresivos, van a ver bien esto. No les quiero meter más cantidad de información porque me van a odiar, pero bueno, ya lo van a... Después cualquier cosa les grabo un videito chiquitito de esto para que lo puedan entender mejor. Pero es importante no combinar con tramadol, no combinar con pregabalina, con gabapentina, para que les quede claro. Bueno, esto es un poquito más de misma, esto quería llegar acá. Cuando llega un paciente con intoxicación por opioides, voy a tener, hay una tríada que nos va a identificar. Primero, las pupilas puntiformes, como yo les dije, que voy a ver un puntito nada más. La depresión respiratoria, ese paciente va a tener la frecuencia respiratoria muy baja, ¿sí? Se van a dar cuenta ustedes por eso, ¿sí? Porque van a ver que respira muy lento, ¿sí? Y la tercera es coma, ¿sí? Esa es la tríada de intoxicación por opioides. Ahora, ¿cómo lo saco? Está en coma, o sea, te ha perdido la conciencia. Ahí en el dibujito lo tienen bien clarito. ¿Cómo lo saco de esto? Esto muchas veces se produce por la combinación de opioides con alcohol, con sedantes. Esto nos aumenta la depresión respiratoria y la muerte, ¿sí? Tenemos más cantidad de posibilidades de muerte del paciente. Esto lo revertimos ¿con qué? Con el antídoto de los opioides. ¿Cuál es el antídoto o el antagonista? La naloxona. Naloxona, sí. Esto es lo que le vamos a pasar al paciente.
Bueno, acá, por ejemplo, les puse la morfina para que vean, vienen en ampollitas, las morfinas vienen en ampollitas, también se hacen preparaciones en jarabe o en gotas y vienen comprimidos de morfina. Sí, hay varias formas farmacéuticas. Nosotros en el hospital manejamos ampollas y si hay algún paciente con cáncer y demás que requiera morfina en comprimidos, sí se le compra. Pero generalmente nosotros manejamos ampollas. Jarabes también se puede preparar, yo no preparo porque no tengo laboratorio, pero sí se puede preparar con la concentración que te pida el médico. Generalmente cuando uno empieza con la morfina, un paciente con cáncer empieza con la morfina, siempre empieza con un jarabe, con una gota, después pasa con los comprimidos, ¿sí? Siempre con la menor dosis y se van aumentando con el tiempo, ¿sí? Hasta que llega a la última instancia y sí voy a tener a un paciente ya con ampollas. Cuando llegamos a ampollas, el paciente ya está internado y ya voy con altas dosis, o está en su casa con una atención domiciliaria de alguna enfermera y de médicos, pero bueno, ese paciente va a requerir morfina en altas dosis ya. Bueno, fíjense, dolor intenso, infarto agudo de miocardio, operatorio, post cirugía, dolor de cáncer, edema agudo de pulmón. Estas son las indicaciones de morfina. Bueno, contraindicado en casos de hipersensibilidad, mucha precaución en niños, en ancianos, en pacientes que estén debilitados, que tengan problemas respiratorios. Durante el embarazo y la lactancia, obviamente que estos pacientes no se les puede dar. En pacientes con antecedentes de convulsiones, de enfermedades pulmonares, porque todo lo que sea un EPOC o algo, ya tengo reducida la capacidad respiratoria de ese paciente y le doy morfina, le reduce más esa capacidad respiratoria. Hiperplasia prostática, bueno, por lo que estuvimos viendo de la retención urinaria, bueno, en EPOC ya se los dije, y no usar en niños y en ancianos de no ser necesario, obviamente, ¿sí? Bueno, consultas, preguntas. Nos quedan 3 minutos con 24. Fui rápido, perdón, pero no, si no, no llegaba y me corta. ¿Están todavía o se durmieron? Abran las cámaras, quiero verle las caras. Quiero ver las caras. Aquí estamos, aquí estamos. Están, ahí los veo. Porque es horrible hablar sola. Las quiero ver. Estamos. Ahí se me fue la imagen a mí. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció los opioides? ¿Les gustó? Sí. Fui Sí. bastante rápida, pero bueno, cuando vuelvan a escuchar el video, porque yo ahora ahora los bajo y los paso a YouTube y después les paso el link, porque no suben así nomás. Van a ver que, bueno, ya les estuve pasando los PowerPoint y ahora se los voy a pasar y les voy a pasar los de la próxima clase también, que es glucocorticoides, para que no los agarre desprevenidos. Así pueden ir anotando ahí porque es más fácil por ahí para ir anotando cuando me escuchan. Bueno, si tienen dudas que aparezca algo, me consultan o me escriben al grupo y yo contesto, porque ahora por ahí les di mucha información. Son temas que no son tan complejos, a lo mejor muchos nombres que van a tener que procesar, yo sé que eso cuesta. El mecanismo de acción de los AINES por ahí lo tienen que masticar un poquito para poder entenderlo, pero está bueno que lo entiendan para que puedan entender los efectos adversos que provocan. Yo se los doy siempre porque a mí me gusta que entiendan, no me gustan que sepan de memoria y no saben por qué. Entonces, bueno, es importantísimo que ustedes puedan deducir eso y entenderlo. Si para la próxima clase ustedes tienen inconveniente con algún tema, me escriben antes y yo les preparo algo y se los vuelvo a dar. O sea, fíjense lo que yo hablé, es lo que ustedes tienen que saber, les recalqué, por ahí el PowerPoint tiene más información, pero o algunas cosas están repetidas, pero lo importante es lo que yo les dije, tengan en cuenta eso. En un minuto se corta. Así que bueno, espero que les haya servido la clase, que lo hayan entendido
y si voy muy rápido me cortan y me preguntan, no tengan vergüenza de preguntarme, es como si estuviera yo en el salón, hagan que estoy en el salón. No sé, el miércoles voy a la oncóloga y me va a decir si vuelvo al salón o no vuelvo. Va a depender de cómo sigo con mi quimioterapia, así que si no, seguiremos por este medio. Vamos a tratar de mejorar, si no con el MIT, porque MIT no se me va a cortar, porque tengo del ABC y entonces no se corta, eso espero. Bueno, durante la pandemia no se nos cortaba y podamos tener la clase más tranquila. Bueno, le agradezco que hayan estado bastante y estuvieron presentes. Pensé que iban a ver menos por ser un viernes y a esta hora,